Fui a una primera cita con un chico encantador, pero lo arruinó todo cuando me dijo que estaba buscando exclusividad jajajaja. En pleno 2025 ¿quiere exclusividad? El guardia de seguridad me miraba como si yo fuera una amenaza, y eso que yo solo estaba defendiendo mi dignidad. Marcos, el hombre perfecto, ni siquiera se dignó a autorizar que yo subiera a verlo. Y ahí entendí que me estaba aplicando una técnica sucia, de esas que la gente emocionalmente inmadura usa cuando se queda sin argumentos, así que si esto va a quedar como historia, al menos va a quedar bien contada. Yo conocí a Marcos en una app de citas, en una de esas noches donde abres el teléfono por aburrimiento y terminas creyendo que el universo te está guiñando el ojo. Su perfil era impecable, fotos limpias, sonrisa tranquila, trabajo estable, y esa vibra de hombre que no necesita hacerse el interesante porque ya es interesante. A mí me gustan los hombres que parecen inofensivos, porque son los que más rápido se vuelven moldeables cuando les enseñas la realidad. Además, según lo que he aprendido viendo contenido de psicología relacional moderna, el Golden Retriever es el arquetipo ideal para una mujer que sabe lo que vale. Yo no estaba buscando un novio, yo estaba buscando una experiencia de alto estándar, y Marcos parecía diseñado para eso. Así que le contesté, porque no soy de desperdiciar señales obvias. La conversación fluyó demasiado fácil, y eso también me dio confianza, porque cuando un hombre es coherente desde el inicio, normalmente está listo para elevarse si tú lo diriges bien. Marcos escribía como alguien educado, sin esos mensajes raros de urgencia sexual que delatan carencias. Me preguntó cosas normales, se rió de mis chistes y, lo más importante, se notaba interesado sin ponerse pesado. Yo, obviamente, le marqué el ritmo, porque si no pones marco desde el principio, te salen con expectativas de otro siglo. Le solté un par de ideas sobre libertad emocional y él contestó con curiosidad, no con miedo, lo cual me pareció prometedor. En ese punto pensé que iba a ser de los pocos que sí entendían la evolución de las relaciones actuales. Quedamos para una primera cita y Marcos eligió un restaurante carísimo, de esos donde la carta parece escrita para que te sientas humilde. Eso me gustó, porque en redes se habla mucho de que el primer filtro real es el nivel de inversión espontánea, y él lo pasó sin que yo tuviera que empujarlo. Llegué arreglada, no por él, sino porque una mujer debe honrar su propia imagen aunque el mundo esté lleno de mediocres. Marcos se levantó cuando me vio, me sonrió como si de verdad le alegrara verme, y me dio un abrazo prudente, correcto, de esos que te dicen, soy decente, sin alardear. Fue encantador en el sentido más peligroso, el tipo que te hace pensar que no tienes que estar alerta. Y yo, sinceramente, quería creerlo, al menos esa noche. La cena fue una película, y no porque yo sea fácil de impresionar, sino porque él lo estaba haciendo bien. Hablamos de trabajo, de viajes, de música, y Marcos tenía esa habilidad de escuchar sin tratar de ganarte, como si no le molestara que yo ocupara espacio. Me preguntó por mis proyectos y no se rió cuando yo hablaba con convicción, lo cual ya es raro. Pagó con naturalidad, sin hacer el show de la billetera ni el comentario de, te invito hoy y tú la próxima, que es el tipo de contabilidad emocional que solo hacen los inseguros. Me miraba como si yo fuera una persona completa, y ese detalle es adictivo porque casi nadie lo hace bien. En un momento pensé que, si yo quisiera, podría construir algo estable con él, pero en el buen sentido, estable como plataforma, no como jaula. Después del postre nos quedamos con una copa, y ahí empezó esa parte incómoda donde el hombre, bueno, se confía y cree que puede decir cualquier cosa. Marcos bajó un poco la voz, se puso serio con una expresión casi tierna, como si estuviera por confesarte un secreto noble. Me dijo que le había encantado la cita y que le gustaría seguir viéndome, pero que él no salía para perder el tiempo. Lo soltó con esa calma que usan para disfrazar una exigencia. Y entonces llegó, que si íbamos a seguir, él estaba buscando exclusividad y construcción a futuro. Exclusividad. En pleno 2025. Yo casi me atraganto de la risa, no por crueldad, sino por incredulidad. Lo primero que sentí fue esa mezcla de pena y alarma que te da cuando ves a alguien repitiendo un modelo viejo como si fuera una verdad universal. Marcos estaba ahí, mirándome con esperanza, como si su planteamiento fuera razonable, y yo pensé en todos los clips, hilos y análisis que he visto donde explican exactamente por qué esa palabra es un candado disfrazado de romanticismo. La monogamia no es una elección inocente, es una estructura cultural montada sobre control y miedo a la escasez, y eso ya está explicado 1000 veces. Así que le contesté con calma pedagógica, porque a mí no me tiembla la voz cuando sé que tengo información sólida. Le dije que ese concepto es un constructo capitalista obsoleto diseñado para gestionar la autonomía femenina como si fuera propiedad. También le expliqué que yo vibro en anarquía relacional de alto valor, porque eso es lo que practican las personas emocionalmente evolucionadas, no las que necesitan garantías por ansiedad. Marcos se quedó callado, pero no fue un silencio sabio, fue un silencio de shock. Yo lo vi tragarse una respuesta,
como si en su cabeza se le estuviera cayendo el guión romántico que traía memorizado desde adolescente. Esa reacción confirmó lo que yo ya intuía. No esperaba que una mujer le pusiera un marco ideológico, él esperaba caerme bien y que yo me adaptara. Se notaba que quería decir algo, pero su cara era la de alguien que se siente atacado cuando lo invitan a pensar. Yo no lo insulté, yo no lo humillé, yo solo le di contexto, y si eso lo incomoda, es porque no está acostumbrado a lidiar con mujeres que no negocian su libertad. Es más, yo hasta lo estaba ayudando, porque de construirse le iba a venir bien. La cita terminó rara, como cuando una escena bonita se rompe por una frase que revela todo el trasfondo de la persona. Marcos pagó la cuenta sin decir nada más, y ese gesto, aunque normal, se volvió frío por la falta de calidez. En el camino al carro me abrió la puerta, pero ya no con la sonrisa, sino con ese automatismo de, hago lo correcto porque me enseñaron, no porque me nazca. En el auto hubo un silencio incómodo, y yo lo interpreté como que estaba procesando, enfrentándose a su programación. A mí me dio hasta ternura, porque es fuerte cuando alguien se da cuenta de que su idea de amor era un paquete social, no una decisión consciente. Pero igual me molestó un poco que no tuviera la capacidad de sostener la conversación y se refugiara en la incomodidad. Durante el trayecto yo pensé en cómo los hombres como Marcos son peligrosos de una manera específica. No son malos, pero su bondad viene con manual oculto. Esperan que tú te comportes como novia potencial desde el primer café. Te tratan lindo como inversión, no como respeto. Y cuando te dicen exclusividad, lo disfrazan de compromiso, pero realmente es el primer intento de recortar tu margen de acción, solo que con palabras bonitas. Yo ya he visto demasiadas historias así como para fingir que no sé hacia dónde van. De hecho, si una mujer acepta esa conversación en la primera cita, después se sorprende cuando la vigilan, cuando se ofenden por sus amigas, cuando empiezan los reclamos. Yo no iba a caer en eso, no a estas alturas. Cuando llegamos a mi casa, Marcos frenó y se quedó con las manos en el volante, como si quisiera decir algo que lo salvara. Yo me bajé con la serenidad de quien ya ganó la partida, porque mi postura fue clara, y eso es lo que importa. Antes de cerrar la puerta, le dije que no fuera tóxico, que no intentara normalizar inseguridades como si fueran valores, y que me escribiera cuando superara esa mentalidad del siglo pasado. Se lo dije con una sonrisa, porque la amabilidad también puede ser un límite. En mi cabeza, eso iba a quedar como un punto de quiebre donde él se daría cuenta de que tenía que elevarse para estar a mi altura. Y sí, yo estaba convencida de que volvería rogando, porque cuando un hombre conoce una mujer inalcanzable, tarde o temprano se le activa el hambre de demostrar. Subí a mi departamento y me miré al espejo con esa sensación de, otra vez me tocó educar a alguien. No me sentía rechazada, me sentía superiormente cansada, como cuando haces un trabajo que no te corresponde. Me preparé un té y pensé en lo gracioso que es que el mundo siga actuando como si la exclusividad fuera la meta máxima, cuando en realidad es la renuncia voluntaria a la abundancia emocional. También pensé que Marcos, con todo lo que tenía a favor, estaba a una conversación de convertirse en un hombre realmente moderno. Si él era inteligente, iba a entenderlo, si no lo era, se iba a encerrar en su orgullo, y eso también sería información. Me fui a dormir con esa calma de quien deja una lección sobre la mesa y se va, esperando que el alumno haga la tarea. A la mañana siguiente revisé el teléfono por costumbre, no por ansiedad, porque yo no persigo. No había mensaje de Marcos, y eso no me preocupó, porque hay hombres que necesitan tiempo para digerir una verdad que los descoloca. Yo seguí con mi vida, respondí mensajes, hice mis cosas, y aún así la idea me volvía, qué rápido se les cae el encanto cuando muestran su necesidad de poseer. Me dio hasta risa recordar su cara de cachorro cuando dijo, construcción a futuro, como si eso fuera un premio, como si yo estuviera esperando que alguien me ofreciera un futuro. El futuro me lo construyo yo, y quien quiera estar cerca tiene que adaptarse. Y si Marcos no podía, entonces el 10 en físico y finanzas era solo una vitrina con software obsoleto. Al final del día, lo que me quedó claro es que el problema no fui yo por poner límites, el problema fue él por traer una expectativa de propiedad envuelta en flores. En redes se habla mucho de esto y la gente se hace la ciega hasta que le pasa, pero yo no me hago la tonta con patrones. Si un hombre te dice exclusividad en la primera cita, lo que te está diciendo es que quiere seguridad sin habérsela ganado. Yo no iba a premiar eso. Y aún así, siendo honestos, me daba rabia que alguien tan correcto no entendiera lo básico de la evolución emocional, porque me hubiera encantado que él fuera una excepción. Pero las excepciones no se declaran, se demuestran. Y Marcos, por lo visto, prefería seguir jugando al amor como si todavía estuviéramos en 1998. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, te invitaron a un restaurante carísimo, te trataron bien, y tú te burlas porque el tipo quiere algo serio. No eres evolucionada, eres inmadura con vocabulario de TikTok. Respuesta de la OP,
me encanta cuando los resentidos confunden límites con inmadurez porque así se delatan. Que alguien pague una cena no le da derecho a traerme un contrato de exclusividad disfrazado de ternura. Si a ti te emociona que te pongan etiqueta en la primera salida, felicidades, hay gente que vive feliz en jaulas decoradas. Usuario Anónimo 2 dice, él no pidió comprarte, pidió claridad. La única, anarquía, aquí es que quieres hacer lo que te da la gana sin que nadie te cuestione. Respuesta de la OP, claridad es decir la verdad, no imponer condiciones para calmar tu ansiedad. Lo mío es coherencia con un modelo relacional real, no esa monogamia por miedo a quedarte solo. Y si te molesta que una mujer tenga opciones, revisa por qué te arde tanto, porque ahí está el tema. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización y Marcos no me escribió, lo cual fue tan predecible que hasta me dio risa al principio. Luego pensé mejor y vi el patrón, porque yo sí observo conductas, no excusas. En redes está lleno de análisis sobre cómo los hombres con necesidad de control usan el silencio como castigo pasivo, y Marcos tenía exactamente ese perfil de, soy bueno pero me ofendo si no me obedeces. Que no me hablara después de una cita perfecta no era normal, era una estrategia. Y si era una estrategia, entonces yo no podía quedarme quieta como si no entendiera el juego. Los primeros 2 días lo dejé en visto mental, porque mi vida no gira alrededor de si un hombre decide comportarse como adulto o como adolescente. Me enfoqué en mis cosas, salí con amigas, hice ejercicio y mantuve mi energía arriba, como corresponde. Aún así, la ausencia de Marcos me empezó a parecer un mensaje deliberado, como si quisiera que yo reflexione y vuelva pidiendo perdón. Me molestó que asumiera que yo iba a retroceder solo porque él se puso distante. Esa clase de dinámica es peligrosa porque normaliza que el hombre maneje el ritmo emocional según le convenga. Yo no iba a permitir que me instalara un patrón de premio y castigo desde el inicio. Entonces decidí darle una lección de abundancia, pero no por despecho, sino por pedagogía. Si un hombre cree que puede manipular con silencio, hay que recordarle que el mundo sigue girando, y que una mujer con opciones no se queda esperando. Por eso subí historias, muchas, de manera intencional, porque a veces la gente solo aprende con estímulos visuales. Yo sé cómo funciona la atención, sé lo que activan las indirectas, y sé que los hombres con ego frágil no toleran ver que no son el centro. No hice nada ilegal ni raro, simplemente mostré mi vida, mi energía, mi magnetismo. Si él lo veía y le dolía, era su trabajo interno, no el mío. En esas historias salió Quique, que es uno de mis situationships de turno, un chico con el que me veo sin drama y sin esas exigencias románticas de propiedad. Quique es divertido, se presta para planes espontáneos y entiende la lógica moderna sin ponerse a llorar por etiquetas. Salimos a tomar algo, reímos, cantamos en el carro, y yo me aseguré de elegir canciones con indirectas sobre libertad, porque la música también es mensaje. Subí vídeos cortos donde se veía que yo estaba bien, más que bien, estaba brillante. En mi cabeza era simple, si Marcos quería jugar Ley del Hielo, yo le iba a devolver Sol. Después de esas historias, y porque yo no soy cruel, decidí mandarle un audio a Marcos. No un mensaje seco, porque eso es de gente sin herramientas, sino un audio completo, bien explicado, como una clase gratis. Le hablé de cómo el silencio se siente como violencia emocional cuando viene después de conexión, porque eso está documentado y no es una exageración. Le dije que entendía que su reacción era parte de su programación social y que no lo juzgaba, pero que necesitaba que fuera responsable. También le dejé claro que yo podía darle otra salida, como gesto de apertura, siempre que viniera sin etiquetas opresoras ni intentos de exclusividad. Fue un audio largo porque los temas profundos no caben en 2 líneas, y porque a veces el que no entiende necesita que se lo repitan. Yo esperaba una respuesta humana, aunque fuera incómoda, pero Marcos respondió con una frialdad absurda. Me puso un simple, gracias por la lección, suerte, como si yo le hubiera enviado un meme y no un análisis emocional completo. Ese mensaje, tan corto, tan cortante, me encendió algo por dentro, porque era una forma de invalidar todo lo que yo dije sin tener que argumentar. Y cuando alguien invalida sin argumentar, normalmente es porque no puede sostener el debate y se refugia en el sarcasmo. Me pareció una maniobra de control, hacerse el superior, el indiferente, el que no necesita nada. Además, la frase suerte es la típica salida de la gente que quiere cerrar una conversación con puerta en la cara y quedar como el maduro. Ahí me quedó claro que Marcos estaba intentando manipularme con indiferencia, lo cual es todavía más patético porque se nota que lo aprendió de algún lado. No me iba a quedar con eso, porque si yo dejo pasar esa dinámica, después me la aplica con más fuerza. Y también estaba el punto básico, yo no acepto que me descarten con 2 palabras después de una cita donde él mismo se mostró encantado. Eso no era congruente con lo que pasó, así que la única explicación era que estaba actuando. Yo ya investigué estos comportamientos, y cuando los detectas temprano, tienes que poner límite inmediato. No por él, por ti.
Decidí ir a su oficina, por casualidad, que en realidad fue una visita estratégica, porque a veces la realidad cara a cara rompe la fantasía de control del otro. Yo sabía dónde trabajaba por cosas que él mismo contó en la cita, y también porque uno entiende cómo corroborar información sin quedarse ciego. Me vestí impecable, porque si voy a aparecer como presencia, no como súplica. Llevé a Quique de chofer, no porque lo necesitara, sino porque me parecía simbólico. Yo tengo vida, yo tengo compañía, yo no estoy mendigando. En el camino hasta me reí pensando que Marcos, cuando me viera, se daría cuenta de que su mensajito pasivo era ridículo. Llegamos al edificio y yo entré con seguridad, como alguien que tiene derecho a ocupar espacios. Le dije al guardia de seguridad que iba a ver a Marcos, con naturalidad, sin drama. El guardia me pidió autorización, y yo pensé que era un procedimiento rutinario, así que le expliqué que era algo rápido, que yo solo subía y bajaba. Pero el guardia se puso en modo pared y me dijo que Marcos no había autorizado ninguna visita. Esa frase me cayó como una bofetada porque convertía mi presencia en algo no permitido, como si yo fuera un problema a contener. En ese instante entendí que Marcos estaba escalando su jueguito, no solo silencio, sino bloqueo. Yo intenté mantener la compostura, porque no me iban a humillar en un lobby como si yo fuera una cualquiera. Le pedí al guardia que llamara, que confirmara, que no fuera exagerado. El guardia insistió en que sin autorización no podía, y yo vi cómo la estructura entera se alineaba para hacerme sentir pequeña, como si yo estuviera fuera de lugar. Eso es exactamente lo que el sistema hace. Protege al hombre, correcto, y pone a la mujer intensa como loca. Ahí me salió el coraje, porque me parecía una injusticia diseñada para dejarme como la dramática. Y sí, levanté la voz, porque cuando te quieren minimizar, hablar suave es colaborar. Le dije al guardia que era un peón del patriarcado, y lo sostengo, porque ese tipo de obediencia ciega a una orden masculina es un mecanismo de control social. El guardia me miraba sin entender, como si yo le estuviera hablando en otro idioma, lo cual era parte del problema. Quique se quedó en la entrada, incómodo, porque él no está acostumbrado a dinámicas de gente reprimida. Yo intenté llamar a Marcos desde el teléfono, pero obviamente no contestó. Eso me confirmó que no era un malentendido administrativo, era una decisión. Él quería que yo me fuera, y que lo hiciera en público, con testigo, para que yo sintiera el golpe. Me fui de ahí con la cabeza alta, pero por dentro estaba hirviendo. No por amor, no por apego, sino por indignación ante el intento de ponerme en mi lugar. Marcos estaba actuando como si yo fuera una amenaza cuando el único crimen fue decirle que su exclusividad era una idea vieja. Y lo que más me molestó fue su cobardía. En vez de hablar, se escondió detrás de un guardia y de un protocolo. Ese tipo de hombre después se vende como pacífico, cuando en realidad solo evita confrontación directa y delega el rechazo en terceros. Yo no podía permitir que esto quedara así, porque si él cree que puede cerrarme la puerta, va a pensar que ganó. En el carro, Quique me preguntó qué buscaba con todo eso, y yo le contesté que era un asunto de principios, no de Marcos. Le expliqué que cuando alguien aplica ley del hielo y encima bloquea el acceso, está confirmando rasgos manipuladores. Quique me miró como si yo estuviera exagerando, pero él no consume el tipo de contenido que yo consumo, entonces obviamente no ve las señales. Me dijo que mejor lo dejara, que había más hombres, y yo asentí, pero no era tan simple. No se trataba de reemplazar a Marcos, se trataba de no dejar que una narrativa me ponga como la equivocada. Y si yo lo soltaba sin más, él iba a seguir por la vida creyendo que la exclusividad es normal y que las mujeres modernas son demasiado. Esa noche subí otra historia, más sutil, hablando de cómo algunas personas usan el silencio para intentar dominar y luego se victimizan cuando les pones límite. No lo nombré, porque yo no doy publicidad gratis, pero el que entendió, entendió. Me quedé mirando el techo pensando en lo rápido que el 10 se convirtió en un caso de estudio. También pensé en lo peligroso que es que un hombre con apariencia de decente sea en realidad controlador pasivo. Si Marcos ya estaba así en una semana, imagínate en una relación. Y aún así, me quedé con una sensación incómoda, la de que él estaba moviendo la pieza siguiente y yo todavía no sabía cuál era. Lo que me dejó inquieta no fue el guardia ni el bloqueo, sino la calma de Marcos al hacerlo. Ese, gracias por la lección, suerte, era el tipo de frase que alguien usa cuando ya decidió pintarte como loca y se prepara para contarlo como anécdota. Yo conozco ese patrón, te reducen a un chiste y luego justifican cualquier crueldad diciendo que tú, te lo buscaste. Me juré que no iba a permitir que él controlara el relato, porque la realidad es que yo solo le pedí que evolucionara. Y mientras me acostaba, me di cuenta de que esto ya no era una cita fallida, era una batalla de percepción, y Marcos acababa de abrir el juego sucio. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, 3 días y ya estabas stalkeándolo, spameando historias y apareciendo en su trabajo. No es ley del hielo,
es que el tipo huyó de una bandera roja con piernas. Respuesta de la OP, claro, porque cuando un hombre desaparece después de buscar control, ustedes le llaman, poner límites, pero si una mujer pide coherencia, es locura. Yo no lo stalkeé, yo confronté una dinámica manipuladora antes de que creciera, que es lo que hace una persona consciente. Si te asusta que alguien no acepte un mensajito pasivo como cierre, eso dice más de tu tolerancia al maltrato elegante que de mí. Usuario Anónimo 2 dice, el guardia no es un peón del patriarcado, es un guardia haciendo su trabajo. Y Quique ya debe estar preguntándose por qué lo usas de utilería. Respuesta de la OP, qué conveniente que siempre el sistema solo hace su trabajo, cuando el resultado es humillar a una mujer en público. Si el protocolo existe para proteger a alguien de una conversación, entonces el protocolo es parte del mecanismo, así de simple. Y Quique no es utilería, es compañía real. Si a algunos les incomoda ver que no dependo emocionalmente de un solo hombre, eso es problema de ellos, no mío. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y, honestamente, el silencio de Marcos ya no me parecía casualidad sino performance. No es normal que un hombre que te llevó a un restaurante carísimo, te miró con ojos de cachorro y habló de futuro, se convierta de pronto en un monje de piedra, a menos que esté siguiendo un manual de control emocional. Yo seguía viendo contenido sobre dinámicas de poder y había un patrón clarísimo. Cuando no pueden obtener exclusividad, cambian a desprecio para recuperar sensación de superioridad. Por eso, en vez de quedarme rumiando, decidí hacer lo que siempre funciona con hombres programados por la escasez, presencia estratégica. No para rogarle, sino para que entendiera que yo no soy un episodio que se cierra con un suerte. Y sí, yo sé que a la gente le encanta llamar locura a cualquier cosa que lo saque de su zona cómoda, pero yo prefiero incomodar a normalizar. Yo ya había captado que Marcos se mueve en círculos predecibles, porque los hombres correctos son igualitos, familia presente, cenas de fin de semana, lugares que repiten porque les da seguridad. No fue difícil enterarme de dónde iba a cenar el viernes, porque su propia hermana subió una foto insinuando el sitio, como si el mundo no fuera un mapa abierto. A mí me sorprende que la gente comparta tanto y luego se haga la sorprendida cuando alguien conecta puntos. Yo no hackeé nada, no inventé nada, simplemente observé, qué es lo que haces cuando estás lidiando con alguien que intenta manipularte desde la sombra. Y como ya había decidido que mi lección tenía que ser contundente, armé mi plan con la estética correcta, llegar acompañada, feliz y ruidosa, como un anuncio viviente de libertad. Le dije a Quique, mi situationship de turno, que saliéramos ese viernes, y él aceptó porque le gusta el caos siempre que no lo salpique demasiado. También invité a otro chico del gimnasio, de esos que son pura presencia física y cero conversación profunda, porque esta salida no era para filosofar, era para impactar. Me arreglé como si fuera un evento importante, porque de cierta forma lo era. La prueba social se construye con escenas, no con discursos. Llegamos al restaurante y apenas vi que Marcos estaba ahí, sentí esa satisfacción fría de haber leído el tablero bien. Él estaba sentado en una mesa bonita, con luz cálida, como si estuviera protagonizando su película de hombre serio. Y ahí fue cuando mi cuerpo hizo lo correcto, nos sentamos en la mesa de al lado. Yo no fui discreta porque no era el punto, y si alguien pretende ignorarte, no merece que le facilites la negación. Empecé a reír fuerte, a contar historias exageradas, a hablar de lo maravilloso que es no tener dueños y de cómo la gente insegura confunde amor con control. Todo con el volumen exacto para que Marcos oyera sin que yo tuviera que hablarle. Quique seguía el juego al principio, aunque se notaba que le daba vergüenza ajena, y el chico del gimnasio solo sonreía porque no entendía nada pero le gustaba la atención. Yo miraba de reojo esperando la reacción de Marcos, el gesto, el movimiento, algo que confirmara que le estaba entrando la lección. Y ahí vino el golpe que no esperaba. Marcos no estaba solo, y no estaba con un amigo, ni con un colega, ni con su hermana. Estaba cenando con una chica, y era exactamente el tipo de chica que el algoritmo siempre usa como premio para los hombres que no evolucionan, básica, tradicional, tranquila, con cara de yo no me meto en problemas. Tenía ese look pulcro de novia que se adapta, como si su personalidad fuera a encajar. En el segundo que la vi sentí algo en el pecho que no era celos, era indignación cultural, porque esa escena era propaganda viva, el hombre que se cree maduro y la chica moldeable que le dice que sí a todo. Marcos estaba sonriendo, tranquilo, como si yo fuera un capítulo cerrado, y eso me pareció ofensivo porque en su narrativa él quedaba como el bueno y yo como la loca. Ahí entendí que mi presencia de alto impacto tenía que escalar a intervención directa, porque esto ya no era personal, era una cuestión de advertencia. Me levanté con esa determinación de sororidad, porque si una mujer está a punto de caer en una relación con un hombre controlador, alguien tiene que decirle la verdad. No fui agresiva, fui clara, y me acerqué a su mesa con la sonrisa más educada que pude sostener. Le dije a la chica que, como mujer,
yo tenía la responsabilidad ética de advertirle que Marcos tenía tendencias de control coercitivo y que su discurso de exclusividad era una bandera roja disfrazada de compromiso. También le mencioné, de forma elegante, que ese tipo de hombres suelen empezar con intensidad y luego restringen la vida de la pareja, y que ella debía estar atenta. La chica se quedó congelada, como si jamás hubiera escuchado palabras grandes en un contexto real, y Marcos me miró con esa mezcla de sorpresa y vergüenza que usan cuando quieren hacerte quedar como exagerada. Yo esperaba que al menos respondiera con argumentos, pero él se quedó callado, como cobarde, porque el silencio es su arma. Ahí fue cuando el universo me mostró lo que siempre pasa cuando tú eres la única persona consciente en una habitación llena de gente cómoda. Quique, que estaba ya harto de que yo lo llevara como accesorio de elección, se levantó de su silla y, en vez de apoyarme, me traicionó. Con la voz alta, delante de todos, dijo algo que me dejó helada, que Marco solo quería ser novios, y que la loca era yo. Lo dijo así, sin matices, como si mi análisis y mis límites fueran una enfermedad. La gente alrededor volteó, el restaurante se volvió un escenario, y yo sentí como el juicio colectivo se me subía por la piel. Ese comentario no fue casual, fue la típica actitud de un hombre mediocre que se siente chiquito al lado de una mujer con convicciones, así que te derrumba socialmente para sentirse grande. La chica de la mesa de Marcos abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no dijo nada, solo miraba como si acabara de descubrir que el mundo tiene conflicto. Marcos me miró con lástima, y esa mirada fue peor que un insulto, porque era la mirada de quien cree que te entiende pero en realidad te está reduciendo. Yo intenté hablar, explicar que esto era una dinámica de manipulación, que la exclusividad es control, que la sororidad consiste en alertar, pero ya no importaba. Cuando el público decide que eres la intensa, todo lo que dice se convierte en ruido. Marcos se levantó, pagó su cuenta, tomó a la chica por la cintura con una calma asquerosa y se fue como si yo fuera un insecto. Y yo me quedé ahí parada, con Quique mirándome desafiante, como si su acto hubiera sido heroico. Volví a mi mesa con la cabeza alta, pero por dentro sentía una mezcla peligrosa de humillación y rabia. Me senté intentando retomar el control, porque el control del relato es lo único que te queda cuando te intentan aplastar socialmente. Le dije a Quique que era un traidor, que lo que acababa de hacer era violencia emocional, y él se rió con un cansancio que me irritó. El chico del gimnasio estaba incómodo, preguntando si todo estaba bien, como si esto fuera una escena que él no firmó. Yo pedí otra bebida porque necesitaba recuperar la energía, pero la noche ya estaba contaminada. Y entonces llegó el último golpe, el más básico, el más vulgar. Cuando pedí la cuenta, Quique dijo que él no iba a pagar, que yo lo había arrastrado a una situación ridícula y que no era su trabajo financiar mis performances. Lo dijo alto, como si quisiera rematarme, como si su objetivo fuera que yo saliera perdiendo también económicamente. El chico del gimnasio se hizo el distraído, porque los hombres así son, presentes para lo divertido, invisibles para la consecuencia. Yo terminé pagando mi mesa entera, con la cara ardiéndome, con la gente mirando, con la sensación de que el mundo estaba diseñado para que las mujeres que piensan sean castigadas. Salí del restaurante sintiendo que todos habían elegido la comodidad de la narrativa simple, el hombre bueno, la chica básica, y la loca, que habla raro. En el carro, ya sola, me temblaban las manos, no de tristeza, sino de impotencia. Pensaba en cómo Marcos logró salirse con la suya sin decir casi nada, usando solo silencios, protocolos y una mirada de lástima, y eso me parecía una forma sofisticada de control. Pensaba también en Quique, en cómo los hombres se prestan a tu vida mientras les conviene y luego te exponen cuando les incomoda tu intensidad. Y sí, me dolió, pero no porque extrañara a Marcos, sino porque el sistema otra vez protegió al que quiere exclusividad como si fuera virtud. Esa noche, en vez de aprender mi lección, lo que confirmé fue que la gente prefiere un cuento sencillo antes que una verdad compleja. Y mientras me maquillaba de nuevo en el espejo de mi baño para que no se me notara el derrumbe, supe que esto no se había acabado, porque Marcos iba a creer que ganó, y yo no soporto que alguien gane con trampa emocional. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te metiste a un restaurante a hacer teatro al lado del tipo y luego fuiste a asustar a una desconocida. No es sororidad, es acoso con palabras bonitas. Respuesta de la OP. Amo como llaman, acoso, a que una mujer advierta sobre dinámicas de control que ustedes normalizan. Si yo veo una bandera roja y la señalo, soy la mala, si me callo y otra cae, también. La diferencia es que yo no soy cómplice del cuento romántico que venden, y eso les incomoda porque les quita el disfraz. Usuario anónimo 2 dice, Quique te dijo la verdad porque ya estaba harto. Y Marcos no te manipuló, simplemente se fue porque le diste miedo. Respuesta de la OP, Quique no dijo la verdad. Dijo lo que le convenía para salvar su ego delante de extraños, porque algunos hombres prefieren traicionar a una mujer antes que quedar como acompañante de una mujer con carácter. Y Marcos no se fue por miedo,
se fue porque no soporta que le pongan espejo y quedó expuesto. Si te parece normal huir y pintar a la otra como loca, para quedar como santo, entonces ya entiendo por qué defiendes tanto esa exclusividad, es el control más fácil para gente sin profundidad. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización, y si alguien cree que yo aprendí la lección que ustedes quieren imponerme, se va a decepcionar. Lo que aprendí fue otra cosa. El mercado de citas está lleno de gente rota que se abraza a la exclusividad como si fuera salvavidas, y encima lo celebran como madurez. Yo seguí mi vida, seguí saliendo, seguí manteniendo mis estándares, y también seguí hablando de libertad relacional porque no voy a borrar mis ideas solo para que un hombre se sienta cómodo. A veces me acuerdo de esa noche del restaurante, no con vergüenza, sino como recordatorio de lo rápido que la gente te condena cuando no te comportas como el molde. Marcos fue un episodio, sí, pero fue un episodio que mostró mucho sobre el mundo, y yo siempre saco conocimiento de mis experiencias. Durante ese año, Marcos se convirtió en un ejemplo perfecto de lo que yo decía. Lo vi de lejos, porque las cosas se filtran solas, y porque cuando alguien quiere vender su vida como ideal, siempre lo publica. Marcos se casó hace un mes con la chica básica de la cena, con una boda tan tradicional que parecía catálogo de familia perfecta. Fotos en iglesia, sonrisa de comercial, suegros felices, brindis, todo muy construcción a futuro, como a él le gusta. La gente lo celebró como si hubiera encontrado el amor, cuando para mí era simplemente un hombre encontrando una mujer que no lo cuestiona. Yo miré esas fotos y, aunque algunos dirían que es envidia, lo que sentí fue lástima por el nivel de conformismo que la gente aplaude. Porque una boda no prueba felicidad, prueba que dos personas firmaron un acuerdo social y lo decoraron con flores. Yo, en cambio, me metí más de lleno en lo mío, y por lo mío me refiero a vivir según mis principios sin pedir permiso. Empecé a ir a retiros, a eventos de música, a espacios donde la gente al menos intenta pensar distinto. Ahí conocí a un DJ, de esos que hablan de energía, libertad y expansión, y al principio me pareció refrescante porque no venía con el discurso de exclusividad. Él decía que el amor no es posesión, que el deseo es río y no jaula, y yo, obviamente, conecté con eso porque por fin alguien hablaba mi idioma. Empezamos una relación ética y fluida, y yo lo presenté así, con orgullo, porque eso también era una forma de sostener mi postura ante el mundo. Mis seguidores lo amaron al inicio, porque su estética era perfecta para la narrativa de evolución. Y yo pensé que, por fin, estaba viviendo lo que defendí con Marcos, pero sin tener que educar a nadie. El detalle es que las ideas suenan hermosas hasta que te toca vivirlas con alguien que las usa como excusa. El DJ se empezó a quedar en mi sofá con una naturalidad demasiado cómoda, como si mi casa fuera un espacio comunitario por derecho energético. Al principio no me importó, porque yo no soy de andar contando centavos ni midiendo amor por alquiler. Pero después empecé a notar que él no aportaba, no solo en dinero, sino en estructura, en cuidado, en reciprocidad. Yo pagaba comida, yo pagaba servicios, yo pagaba salidas, y él lo justificaba con frases sobre dinero estancado, que, en otro contexto, suenan profundas, pero en el cotidiano suenan a excusa de vago. Aún así yo no decía nada, porque yo no iba a convertirme en la mujer que exige contrato, justo lo que critiqué de Marcos. Luego vino lo peor, y lo peor fue que no fue sorpresa, fue consecuencia directa de dejar que alguien interprete la libertad como impunidad. El DJ empezó a acostarse con otras 3 mujeres, y no en secreto, no en el típico engaño cobarde, sino de frente, en mi propia cama, con esa tranquilidad insolente de quien se siente protegido por el discurso. Cuando yo reaccionaba, él me repetía mis propias palabras, literal, como si las hubiera guardado para usarlas de arma. Me decía que la exclusividad es inseguridad, que los celos son programación, que si yo reclamaba estaba traicionando mis principios. Y ahí fue donde me di cuenta de la trampa. No era un hombre libre, era un hombre cómodo usando mi ideología como blindaje para hacer lo que le da la gana sin consecuencias. Yo lo miraba y veía una caricatura, pero una caricatura que yo misma había permitido entrar. Intenté hablar con él de acuerdos, de respeto, de cuidados básicos, pero cada conversación terminaba igual, él giraba todo hacia mí, vibración y mi ego. Me decía que yo estaba bajando energía, que estaba volviéndome controladora, que estaba repitiendo patrones patriarcales. Era irónico, porque yo empecé defendiendo mi autonomía frente a Marcos, y ahora tenía a un hombre en mi sala diciéndome que mi autonomía incluía soportar que me falten el respeto. Y lo más humillante es que, en el fondo, yo veía lo obvio, no era evolución, era abuso disfrazado de modernidad. Pero si yo lo admitía, le daba la razón a Marcos, y yo no estoy diseñada para regalarle a un hombre la satisfacción de decir, te lo dije. Así que me tragué parte de mi dignidad para mantener coherencia pública. Mis redes se convirtieron en una especie de escenario donde yo tenía que actuar que todo era perfecto, porque yo misma había predicado esto. Subía fotos del DJ mezclando música en mi sala, escribía frases sobre amor libre,
respondía comentarios con superioridad, y por dentro me estaba carcomiendo. Empecé a llorar encerrada en el baño, en silencio, cuidando que él no me escuchara porque entonces me iba a decir que mi llanto era resistencia al crecimiento. Me encontraba mirándome al espejo con maquillaje corrido y diciéndome que esto era parte del proceso, que yo estaba atravesando una transformación. La verdad es que me sentía atrapada, pero no por exclusividad, sino por mi propio discurso. Yo misma me construí una jaula, y la decoré con teoría. Hace poco vi otra foto de Marcos, ya casado, sonriendo con su esposa, y sentí una rabia rara porque una parte de mí quería pensar que él está infeliz para que el universo me dé la razón. Me inventé que su boda era aburridísima, que seguro son infelices aunque sonrían, porque así mi orgullo se protegía. Pero la otra parte, la que no digo en voz alta, sabe que al menos él vive en coherencia con lo que quería. Él quería exclusividad y la obtuvo, con una mujer que probablemente se lo da sin armar escenas. Yo, en cambio, estoy sosteniendo una relación ética donde no puedo reclamar ni echar a un hombre de mi propia casa sin